Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Estaremos hasta las 6:05 momentico que termine de ingresar la gente. Mil gracias por su comprensión. Nuevamente, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien por gracia de Dios. Iniciamos entonces esta jornada después de toda esta semana en la que hemos desarrollado varios temas. Esperamos que esta jornada también sea muy productiva, llegando casi que a ir culminando esa etapa de depuración del impuesto sobre la renta, todos esos elementos que esto integra, que es terminar ese desarrollo de esa página 15 del manual de retención, que es la estructura del artículo 26 del Estatuto Tributario. Antes de iniciar con nuestro desarrollo del día de hoy, quiero compartir con ustedes un texto que es de un libro que se denomina El verano, escrito en 1953 por Albert Camus. Y dice así: en medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Espero que dentro de ustedes esté esa fuerza, ustedes la sientan, dentro de nosotros la tenemos todo, que la sientan, que la descubran, que realicen actividades que permitan potencializar esa fuerza que todos tenemos en nuestro interior, obtenida de nuestro Creador, para mí, del Padre amoroso, esa fuerza que nos permite continuar el camino, nos permite que en estos momentos de dificultad, que en ocasiones sentimos como que nuestras alitas están así cerraditas y no quieren tomar vuelo, empecemos a hacer el vuelo para continuar en busca de nuestro camino hacia la felicidad, que ese es nuestro gran objetivo. Quiero entonces preguntarle, vamos a ver, hoy voy a estar un poco activa con nombres por aquí, a Juan José o a Juan Morales, cualquiera de los dos, si me quieren compartir qué vimos el día de ayer, y qué temas vimos, qué les quedó claro ahí en la mente. Buenos días, profe y Buenos compañeros, ¿cómo días. están? Muy Eh, bien. por ejemplo, en el tema de los reajustes, por allá en el artículo 70, pues eso me gustó pues mucho, o por algo pues que estoy viendo hace un momentico, me llamó mucho la atención el tema del reajuste, que se puede pues como reajustar que al 3,90 en el momento, en el tema de las ganancias ocasionales, como para que el bien no quede tanto así pues como con un valor, sino que tenga pues como, o sea, que disminuir la ganancia, ¿cierto? Que es como un tema de planeación tributaria, que es lo que ustedes siempre constantemente pues nos están como enseñando. Como en el tema también de los ingresos no grabados, que pues siempre hay como el que tenemos, el componente inflacionario. Bueno, vimos hay muchas cositas, es como lo que también pues a mí me aportó así demasiado y muchas gracias por todo. Ok, gracias. El otro compañero nos quiere contar qué más vimos. Entonces, Juan, le llamó la atención porque volvió a reforzar el tema de los reajustes y cuando estábamos recordando esos ingresos no constitutivos que se han venido desarrollando durante esta labor. Entonces, él quedó como ahí ya muy reforzado el conocimiento en esa área. ¿Quién me quiere compartir qué más vimos? ¿Qué más temas vimos ayer? Ángela, En este hola, desarrollo? hola compañeros. Hola. Bueno, ayer estuvimos también viendo el tema de las rentas exentas
y se mencionaba como algunas rentas exentas son exclusión de los planes naturales, otras exclusión de las sociedades, como el tema de los dividendos. Se mencionaba también que hay rentas exentas al 100% y otras que están sometidas a unas limitaciones, las limitaciones establecida del 40% de los ingresos netos, máximo 5.040 VT. Se estuvieron analizando varias rentas exentas como la indemnización por accidente de trabajo y enfermedad, la indemnización que protección de la maternidad, el tema de las cesantías. Bueno, y también estuvimos trabajando el tema de la conciliación patrimonial y lo otro, el análisis del exceso de costos que puedan llegar a significar un ingreso grabado para el contribuyente. Ok, listo, mil gracias. Gracias, John. Vamos a ver si una de las Lauras me quiere contar qué es la conciliación patrimonial, qué es ese tema de la conciliación patrimonial y por qué es importante. Buenos días. Buenos días. Ángela, yo pensaría que lo importante de la conciliación patrimonial es como justificar pues es para justificar como el patrimonio, tener como claro por qué se nos incrementó o por qué se nos disminuyó el patrimonio de acuerdo como a nuestros ingresos y gastos en el año anterior. Ok, mil gracias. La otra Laura nos quiere contar algo más. Básicamente la renta por comparación patrimonial es, digamos que consiste en la comparación del patrimonio de los 2 últimos años, ¿cierto? Y la idea es poder justificar cuál fue esa variación, de dónde surge esa variación. En caso de que no se pueda justificar, pues podemos estarnos viendo inmersos en una renta por comparación de patrimonio. Ok, sí. Entonces, eso es muy importante en el tema de personas naturales. Es un anexo obligatorio que tenemos que tener, que busca demostrarle a la administración de impuestos realmente las causas lícitas y las causas adecuadas por las cuales nuestro patrimonio varió de un periodo a otro. A la administración de impuestos no le preocupa mucho el tema si usted, por ejemplo, su patrimonio empezó a gastárselo en sostenimiento o en un montón de circunstancias que pueden ocurrir. A la administración de impuestos le importa mucho y está con el ojo puesto a rojo vivo cuando usted incrementa su patrimonio para mirar esas justificaciones y ella desarrolla unos programas especiales en los cuales hace ese control al crecimiento patrimonial. Bueno. También indicamos dentro de esa parte que si bien es cierto que en las personas jurídicas la parte de comparación patrimonial no es un anexo obligado para tenerlo ahí, porque en las personas jurídicas se supone, y por el efecto de devengo, que las partidas todas corresponden a otra operación que les dio origen, es decir, hay un incremento en las partidas patrimoniales porque sí o sí existe una partida que ya pasó por estado de resultados que le genera el impacto del crecimiento, pero que es importante también chequearlo, colocar ahí la nota al final, cuando desarrollemos o presentemos nuestra declaración de renta dentro de los anexos, mirar que cumplamos con esa justificación de cómo varió nuestro patrimonio, vía esos estados resultados, o si fue producto de capitalizaciones que incrementan el patrimonio, pero no pasaron por el estado de resultados. Entonces, hasta ahí vamos, digamos que hay una parte en el desarrollo de esta semana que era una parte muy teórica porque hace referencia a las rentas exentas, entonces casi que es saber cuáles son, dónde están y qué especialidades hay que tener en cuenta. Y como bien lo decía nuestro compañero John, también tener en cuenta unos limitantes. Esa es como la esencia de esas rentas exentas, teniendo en cuenta que la renta exenta siempre parte de que fue un ingreso que tiene unas depuraciones y queda en una parte final que según el legislador no va a pagar impuestos. ¿Qué vamos a desarrollar el día de hoy? Y les pido disculpas porque a veces
cuando yo pienso en el material, digo, no, voy a utilizar únicamente el libro y ahí está todo, y después se me ocurre crear otras cositas. Entonces, espero que mi compañero Jonathan de pronto ahora les envíe esta presentación para que la vamos viendo, que es simplemente el esquema de lo mismo que estaba en el manual y en el estatuto, pero una forma gráfica para hacerlo un poquito más visual en el desarrollo. Vamos a continuar analizando unos aspectos importantes que tienen que ver con esta depuración de la renta, con esta determinación de la renta, que yo lo llamé como otros aspectos que tenemos que ir analizando. Dentro de los otros aspectos, nos tenemos que ubicar por allá en el artículo 178 del Estatuto Tributario. Y este artículo, ¿qué nos está diciendo? Ese artículo 178 nos dice cómo se compone la renta líquida. Ya nosotros partimos ingresos, ingresos no constitutivos, asociamos los costos, las deducciones y obtenemos una renta. Si esa renta tiene la potencialidad de ser renta exenta, ahí ya la tenemos como identificada. Pero la norma nos está diciendo, venga, miremos qué significa la renta líquida. La renta líquida, entonces, en este artículo 178, y esta parte que ustedes tienen es una partecita, la parte inferior de la página 15 del manual de retención, nos está diciendo, vea, la renta líquida se compone o parte de una renta bruta, y esa renta bruta le asociamos unas deducciones que están permitidas en la norma. Y esas deducciones que están permitidas en las normas las hemos desarrollado como con todos los requisitos que tiene. Entonces le dice, vea, ya usted tiene una renta bruta, de ahí tiene, le resta las deducciones permitidas, le da una renta líquida por depuración de los ingresos. Usted partió del ingreso y llegó a esa renta líquida. Una vez usted determine esa renta líquida, tiene que hacer un ejercicio. ¿Y cuál ejercicio tiene que hacer? Usted tiene que comparar eso que le dio su operación económica con una presunción que tiene el Estado, que se llama renta líquida presuntiva. Usted tiene que hacer el ejercicio de mirar su estructura patrimonial y compararla con esa. Escoge cuál es la mayor entre esas. Y la mayor de esas se le vuelve la renta líquida inicial, que le resta las exentas para llegar a una renta líquida gravable. Entonces se le vuelve como una depuración paso a paso. ¿Qué dice el artículo 178? Determinación de la renta líquida. La renta líquida está constituida por la renta bruta menos las deducciones que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta. Nada nuevo, ya lo hemos desarrollado mucho. La renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas respectivas, salvo cuando existan rentas exentas, en cuyo caso se restan para determinar la renta gravable. Entonces, en esta parte ya nos está dando una mira. Ya hemos depurado todos estos elementos y tenemos que llegar a decir, determiné la renta por depuración de los ingresos, voy a mirar el escenario de compararla con la renta presuntiva. Pero también dentro de esa norma, si nos vamos a mirar, por ejemplo, dentro de los formularios, el formulario 110 de renta, que es de las sociedades, miren que aquí en el formulario inicia la depuración de los ingresos, que bien lo hicimos, costos, gastos, todo lo que corresponde a deducciones. Y por acá está la renta líquida ordinaria del ejercicio. Antes de llegar a esa renta líquida ordinaria de ejercicio, le está diciendo, vea, hay una renta por recuperación de unas deducciones que está en el renglón 65. La norma le está diciendo, vea, aquí en esta depuración hay una renta por recuperación de deducciones antes de llegar a esta renta líquida ordinaria. Y mire que después el sistema le dice, vea, hay unas compensaciones que vamos a mirar adelante y aquí aplica, y sigue la renta líquida y la comparamos con la renta presuntiva. Después de escoger una de estas, se ubica la renta exenta y ya determinamos la renta gravable, que en teoría es la que nosotros le vamos a aplicar las tarifas establecidas dentro de la legislación. Bueno, entonces tenemos que mirar cuáles son esas rentas que nos generan recuperación de deducciones. ¿Qué significa recuperación de deducciones? El contribuyente dentro de su ejercicio normal, según las normas que vimos, aplicó a sus ingresos unas deducciones.
hizo uso de la norma para decir, yo deprecié unos bienes, amorticé unos inmuebles, yo tenía una provisión de cartera, me la tomé, de pronto se me perdió un activo. Entonces, él hizo uso de todas esas normas que le permite la legislación en un periodo. Lo llevó como deducciones, lo restó de sus ingresos. Y en otro periodo grabable, tienen la potestad o se le presenta una situación en la cual le da la potestad de decir, está directamente relacionada con esa deducción que yo me tomé en el periodo anterior. Es decir, él obtiene un ingreso que va a asociar a una deducción que se tomó en un periodo anterior. Entonces la norma le dice, venga, cuando usted obtenga un ingreso que esté asociado a una deducción en un periodo anterior, en estos casos, en estos que está establecido la norma, usted me tiene que decir, yo recupero esa deducción. Es decir, señores Dian, o ayer yo me tomé una depreciación, hoy yo llego a decirle, como ese bien que yo tenía con una depreciación asociada, por alguna circunstancia se vendió, yo voy a aplicarle en primera medida, cuando obtengo utilidad, esa utilidad la voy a asociar a recuperar esa depreciación que me había tomado en periodos anteriores. ¿Dónde está establecida esta norma? Artículo 195 a 198 del Estatuto Tributario. También, ¿qué le dice la norma? Dentro de esos, ¿quién me quiere leer? Esperen, vayan preparando por ahí su estatuto. Si de pronto Carolina o Luyeni me quieren leer el artículo 195 del Estatuto Tributario. Profe, ¿qué artículo, perdón? 195. Te escucho bajita, pero ahí estás. Muy bien, gracias. El artículo 195. Recuperación de deducciones. Así arranca, titula, sí. Listo. Artículo 195. Deducciones cuya recuperación constituyen renta líquida. Constituyen renta líquida. Primero, la recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios años o periodos gravables como deducción de la renta bruta por depreciación, pérdida de activos fijos, amortización de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro, deudas perdidas o sin valor, pensiones de jubilación o invalidez o cualquier otro concepto hasta concurrencia del monto de la recuperación. Listo, hasta ahí. Listo. Sí, hasta ahí. Mil gracias. Entonces, ¿qué le está diciendo la norma? Tengan, por ejemplo, cuando ustedes realizan la provisión cartera que ya vieron, ustedes llegan y dicen, con todos los esquemas y los requisitos que deben cumplir para poder llevar al estado de resultados esa cartera que se llama deterioro, antes era la provisión cartera, ese deterioro de cartera, cuando ustedes lo analizan tienen que tener ahí la historia de sus clientes, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, yo creo que este no me va a pagar y realizo todo lo que tengo que realizar para poder tomarme esa deducción en mi estado de resultados. Pero resulta que el cliente después apareció y el cliente dijo, no, ya mi situación de insolvencia, mi situación que usted no me contactaba, fue subsanada. Yo estoy aquí, yo le voy a pagar esa obligación que tenía con usted para subsanar todas las cuentas. Entonces, en ese momento, usted tiene que ir a analizar y decir, obtuve un ingreso porque estoy teniendo recurso económico relacionado con esa actividad que es de cartera. Como yo el año anterior o en varios años me fui tomando esa cartera en el estado de resultados, yo digo, no, es que no perdí nada, porque aquí llegó el ingreso para hacerme el efecto neutro de el pago de esta cartera. Es decir, yo ya esa deducción desaparece de mi estado de resultados porque ya tengo una recuperación. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a estas
descripción de estas deducciones específicas que nos establece la norma, tenemos que tener un controncito identificado en nuestros anexos de declaración de renta, donde los tengan, que haga referencia a la cartera, que haga referencia a las depreciaciones que se han tomado, a las amortizaciones, para que en el momento que ocurra algo con esos bienes, usted analice, gané o perdí en una venta, la recuperé total o parcialmente. Entonces ya usted llegue y dice, hago el proceso, los cálculos y vuelvo e incorporo esos ingresos a mi depuración de la renta. ¿Dónde vimos nosotros, por ejemplo, unos casos especiales? En el tema de la depreciación. Cuando nosotros hicimos el ejercicio por allá que estábamos viendo el artículo 90, que en el artículo 90 nos dice, la primera parte de la utilidad que se obtenga en la venta de bienes que sean poseídos 2 años o más y el bien sea depreciable, se tiene que ir a recuperar esa depreciación. Y entonces sale del mundo de ganancias ocasionales y se va para el mundo de rentas líquidas gravables. Entonces, ¿cómo sale del mundo de ganancias ocasionales? Creo que nosotros lo habíamos visto, pero reforcémoslo un poquito más. Si yo estoy vendiendo un bien que me genera ganancia ocasional, acá le digo, vea, es el ingreso por las ganancias ocasionales. Los costos con todos los elementos que tenemos integrados, el costo que le tiene reconocido y los reajustes. Y esa parte de la utilidad que yo aplico a la depreciación, o que digo que primero se me va a recuperar esa depreciación, yo la debo colocar en este renglón 77 como ganancias ocasionales no grabadas, porque es una ganancia ocasional, me generó utilidad, pero no va a estar grabada con el mundo de las ganancias ocasionales, sino que lo trasladamos, en acto seguido, lo trasladamos a esta renta por recuperación de deducciones. Y ahí nos queda ya nuestra estructura dentro de este esquema. Entonces, la norma claramente habla de esto. ¿Dónde más dice esa aplicación? Vamos a hacer una lectura del artículo 196, 197 y 198 del Estatuto Tributario, donde nos están haciendo especificaciones del tema. Por ejemplo, no sé si Milena Rivera nos puede compartir ahí la lectura del artículo 196 y 197 del Estatuto. Milena, ¿tenés cerca un estatuto? ¿Te queda fácil hacernos la lectura del artículo 196 y el 197? Hola, Ángela, te puedo colaborar si quieres. Ah, sí, hágale, no hay ningún problema. Si Milena está por ahí, nos hace señal para ahorita. Ahorita la ocupamos. Listo, dale, John. Artículo Renta líquida, 196. artículo Ujú. 196. Renta líquida por recuperación de deducciones en bienes depreciados. La utilidad que resulta en el momento de la enajenación de un activo fijo depreciable deberá imputarse en primer término a la renta líquida por recuperación de deducciones. Ok, nada nuevo, que ya lo vimos pues ahí ahorita con el ejemplo. Listo, artículo 197. Recuperación de la deducción en las provisiones de pensiones de jubilación. Cuando la cuota anual determinada en la forma prevista en el artículo 113 resulta negativa, constituirá renta líquida por recuperación de deducciones. Listo, entonces el artículo 113, simplemente vamos a mirar el título, dice, ¿cómo se determina la cuota anual deducible de la provisión de? Estamos hablando de futuras pensiones y de todo. Entonces nos están diciendo, cuando se hace ese cálculo especial que hacen los actuarios y dicen, ya pasó el tope, ya usted provisionó lo que necesitaba, cuando la recupere, cuando ese ejercicio, no sé si lo recuerdan, que lo vimos por allá el último día de esos pagos laborales, que es un cálculo especial, cuando ese cálculo le dé negativo significa que usted ya no tiene que hacer más provisión, sino que ya se le presentó dentro de su operación y ese registro de esas pensiones se le presentó una recuperación y entonces se va para renta líquida por recuperación de deducciones. Ok, el artículo 198.
Recuperación de deducciones por amortización. Cuando el contribuyente obtenga ingresos o aprovechamientos por concepto de recuperaciones, con ocasión de la venta de bienes tangibles o intangibles, o de devoluciones o rebajas de pagos constitutivos de inversiones, para cuya amortización se hayan concedido deducciones, constituye renta el valor de tales ingresos o aprovechamientos hasta concurrencia de las deducciones concedidas. Listo. Dentro del ejercicio que fue remitido de personas naturales, hay un ejercicio que hace aplicación a esto. Se vende un bien sobre el cual se había tomado en periodos anteriores la amortización, que opera igual que la depreciación, pero con las reglas que ya vieron de amortización. Y entonces se obtiene utilidad. Y cuando se obtiene utilidad, primero se va a aplicar a la recuperación de deducciones. ¿Qué significa todo esto? Si usted está, por ejemplo, vendiendo un bien y sobre el bien usted no tiene utilidad, ya no se tiene que preguntar, tengo que recuperar, ya no va a ser esa aplicación. Es simplemente cuando en su ejercicio usted vende el bien y obtiene utilidad, que se pregunta cuánta parte de esa utilidad tengo que asociar a la deducción que tenía en periodos anteriores, llámese depreciación o llámese amortización. Cuando hace el ejercicio del cálculo de las pensiones de jubilación, qué parte tengo que recuperar. También el tema de cartera. También dentro de esa norma, que es el artículo 195, hace referencia a cuando usted recupera un porcentaje de ingresos de esos bienes, esos activos que usted en su renta, más adelante miraremos en la norma, tiene la posibilidad de determinar que son pérdidas deducibles. Hay muchas que son no deducibles, pero le dicen, es un activo que se perdió y usted afectó el estado de resultados con esta situación, pero después recupera. ¿Cuándo puede suceder eso? Digamos, si usted hace una recuperación de activo, no vía aseguradora, porque cuando la aseguradora le recupera, ya vimos el tratamiento especial, que hay que mirar qué parte de ese ingreso que nos da la aseguradora por una pérdida de un activo está dado para ser daño emergente o lucro cesante, teniendo en cuenta que el daño emergente, que es lo que nos ayuda a recuperar otra vez el bien en estado normal, sea adquiriendo otro o hacerle el mantenimiento, es un ingreso no constitutivo. Y el lucro cesante es un ingreso que va a ser parte de toda la estructura de la depuración de renta. Pero digamos, por ejemplo, se perdió un activo dentro del ejercicio y nosotros estábamos haciendo el cobro a otra entidad, una transportadora u otra, no había seguros y él nos da esa parte que corresponde a ese activo. Dale, John. Sí, en este caso me gustaría entender para qué es importante para la DIAN discriminar esas rentas por recuperación de deducciones como en unos renglones especiales. Si los podríamos llevar, digamos, pues de una vez como la utilidad en la venta o sea, un ingreso, la utilidad en la venta de esos activos, ¿cierto? De otro lado, pues a veces he notado que en el medio se utiliza este concepto para otras situaciones que no tienen nada que ver. Y es que hay operaciones que se hacen entre compañías, entonces la una le va a, digamos, reembolsar esa operación a la otra, entonces lo llevan y que como un ingreso como por recuperación de deducciones, y es más que todo como para efectos del tema de IVA, como para que va a ir a bien el IVA. Entonces, pues nada tiene que ver lo uno con lo otro. Exactamente. Bueno, ¿por qué está dado esto? Porque en el momento que usted tomó la deducción, existía una tarifa impositiva de renta, ¿cierto? Que está sumida dentro de todo su ejercicio del estado de resultados. Entonces la administración de impuestos dijo, no, yo quiero tener claro, porque usted puede utilizar esta figura para esconder otras operaciones. Entonces ella le dice, enseguida le explico esa expresión. Ya le dice, yo quiero tener claro cuando usted está frente a una operación que en un periodo anterior me tomó una deducción, cuando la norma de la tarifa el 32, 33, 35%, hoy yo lo voy a grabar para que usted me devuelva el efecto, vía pagándome la tarifa, el efecto de esa deducción, porque usted puede que diga, me tomé esa deducción, pero la mira era que realmente usted va a recuperar todo el valor del bien en el momento de la venta. Entonces la administración le dice, como usted ya tenía que iba a recuperar todo el valor del bien, no en todos los casos sucede, por favor, entonces recupéreme, reintégreme esa parte que en periodos anteriores le sirvió para disminuir sus impuestos y déjela involucrada solita. ¿Por qué la necesita solita? Porque puede ocurrir que dentro del ejercicio normal de una compañía, usted diga, yo planeo vender un bien que me genere
un bien que me genere una utilidad, por allá por ganancia ocasional, y si yo lo depuro dentro todo del esquema de la organización, esa utilidad puede ayudarme a disminuir el efecto de yo reflejar pérdidas o tener un efecto administrativo de buena administración, porque mire la utilidad dentro de la compañía, porque tomé esa venta de ese bien y la recuperación que tenía, porque ese bien ya hacía parte de mi patrimonio, había tenido unas deducciones en periodos anteriores, queda sumida dentro de toda la depuración del ejercicio, queda como llegando a jugar a decir, es una buena imagen, o que me permita esa recuperación tomarme otros costos, que yo digo, tengo un ingreso acá y entonces me puedo extralimitar dentro de los otros costos e impositivamente disminuyo el impacto de esa utilidad. No sé si ahí te queda claro o te ayude a otro asunto. No, está bien. Y sobre todo con el tema pues, de la venta de activos fijos, porque digamos que una cosa es tributar sobre la tarifa ordinaria, otra cosa es tributar sobre la Con la ganancia. ocasional. Exactamente. Y mire el asunto. Cuando usted queda en la ganancia ocasional, que ahorita miraremos las tarifas, es el 10%. Pero usted, como me va a decir, una utilidad de bienes, hay compañías que tienen el ojo muy claro a bienes y que son muy importantes y les ayudan mucho. Una tarifa del 10 del bienes, y usted ya se había tomado una deducción por el mundo de la renta ordinaria a la tarifa existente en ese momento que se lo tomó. Entonces, venga, igualemos el asunto, venga, tomemos el asunto nosotros dos de la mano, igualémonos acá para que no quede toda la utilidad sucumbida en otra tarifa diferente. Entonces, ese es el esquema. Y dentro de las organizaciones, lo que nos estabas contando, hay veces tenemos definiciones que no hacen o no le dan el sentido real a la operación y lo hacemos con el objetivo de quebrar de pronto la generación de un impuesto como el IVA, ¿cierto? Entonces le hacemos la descripción, pero las cosas son lo que son independiente del nombre que nosotros le coloquemos dentro de nuestro negocio. Entonces fácilmente esas maniobras, por decirlo así, o esas decisiones administrativas frente al ojo de la administración de impuestos pueden ser muy sensibles a caerse de peso y a tenerlos ahí dentro de la estructura. Sí, más ahora que todo se va por facturación electrónica. Entonces van con unos conceptos que quién sabe cómo lo va a interpretar allá. Otra curiosidad, digamos, en el artículo 195 enumera como los principales conceptos por los cuales se puede presentar la renta por recuperación de deducciones. Y menciona que cualquier otro concepto. ¿Me podrías dar ejemplo o más ejemplos de qué otros conceptos podrían ser? Listo, porque aquí, a ver, está deudas de edificio, deudos o Porque siento que ahí está deudas. prácticamente todo. Ah, bueno, ahí va todo. Digamos, por ejemplo, es que ahí involucran los que los permiten. Simplemente en otro concepto le están diciendo, por ejemplo, usted obtuvo una deducción por un beneficio al empleado, llamémoslo así, por un beneficio al empleado, usted obtuvo una deducción. El caso que nosotros vimos, artículo 126.1 del Estatuto Tributario, que hace referencia a los aportes que hacen las empresas, las entidades patrocinadores en cabeza de los empleados a los fondos de pensiones. En ese periodo gravable, él tuvo una deducción, ¿cierto? Aplicó a las normas, le sirvió para disminuir sus impuestos, fue allá en el renglón de deducciones y mañana los consolidados, esos que son consolidados, condicionados, mañana pasa que el fondo que él había creado para John Salazar, que era para que John se quedara 5 años, John no se quedó 5 años, sino que se quedó 4 años y 11 meses, no alcanzó a llegar al año 5. Entonces, esa partecita le está diciendo la administración de impuestos, ¿qué vamos a hacer con esto? Eso ya no va a ser nunca de John porque él no cumplió con la condición. Para regresar a su patrimonio, usted lo tiene que involucrar como una recuperación de deducciones. Es decir, hoy, sin cumplir esa condición, le hace el efecto de neutralizar el efecto de la deducción en periodos anteriores, porque no puede ser que usted le diga, vaya, corrija esa declaración de renta, porque puede pasar ya el tiempo en el que no le dé la opción de corregirlo, sino que la norma le dice, cuando no se cumpla esa condición, usted me hace una renta líquida por recuperación de deducciones. Y calza el estado financiero. ¿Cómo que lo calza? Entra ya a su patrimonio esos aportes que no quedaron en cabeza del trabajador. ¿Y cómo los ingresa? Vía renta líquida por recuperación de deducciones. Ese es un caso específico dentro de estos otros conceptos. Gracias, Ángela.
Con gusto. Ok, bueno. Entonces, la norma nos hace referencias a estos puntos especiales. Que uno que quisiera saber es como tener dentro de un anexo especial en su declaración de renta o en su organización, cuando vea esas cuenticas, no todas, porque es que uno en una organización es normal que vea deducciones con trabajadores, que usted diga hoy, cuando yo le cobro una medicina al trabajador, unos planes que mañana lo estoy recuperando, eso es medio normal y queda sucumbido ahí, sino que usted le coloque ojito cuando dentro de su organización hay una operación que implique, por ejemplo, una venta de bienes o que implique una cartera que me la había tomado en otros periodos. Entonces usted casi que en su anexo de renta tiene que hacerle la pregunta, ¿recuperamos cartera este año? Para mirar qué nos habíamos tomado de esa cartera, téngamela en un mundo aparte. Esa cuenta de venta de activos que generalmente uno en las compañías, los registros quedan minimizados porque uno lleva ahí a esa cuenta como la utilidad, uno la debería llevar como separado. El ingreso puede ser en esa misma cuenta, pero en dos subcuentas, uno que sea el ingreso y otro que sea el costo, para que usted mañana cuando esté haciendo la declaración pueda ir a mirar, que hay un costo y este era un bien depreciable o amortizable. Vamos a buscar la historia para llevarlo a este mundo de recuperación. Bueno, también muy importante, las empresas, aunque ya son muy poquitas, yo no sé si alguno de ustedes dentro de sus compañías realizan los cálculos actuariales, que esa provisión de pensiones se ha dado mucho para las compañías que llevan muchos años dentro del mercado, que empezaron con una estructura de no tener asegurados esa pensión para sus trabajadores, que tienen que hacer ese cálculo de pensiones de jubilación hoy. Entonces también tener ahí el ojito mirado cuando se hacen los análisis cada año para saber cómo vamos respecto a esa recuperación. Entonces digamos que hasta ahí va ese mundo de recuperaciones y ahí ya vimos varios artículos del Estatuto Tributario. ¿Hasta dónde va la recuperación? Hasta la concurrencia del ingreso que me permita tomarme esa depreciación o esa recuperación por la amortización. Es decir, si nada más me gané 5 millones y yo tenía una depreciación de 10, nada más recupero los 5, hasta lo que me gané. No puedo hacer más y decir, no, tengo que recuperar todo. No, es hasta lo que usted se ganó, que la norma le dice, recupéreme, venga y devuélvame. Dentro de esta normatividad está un artículo que es el artículo 199, que pareciera que va ligado a esta operación normal, pero dale, Laura, ¿alguna pregunta? Anela, es que me entró como una duda. Por ejemplo, Sí. una persona que tenía un carro, por ejemplo, se lo robaron y la aseguradora le da pues como el dinero. Es entonces, por ejemplo, ahí aplica lo de si lo tuvo por más de 2 años o no, y eso sería entonces no constitutivo de renta. Bueno, entonces tenemos que ir a mirar el tema. Entonces usted siempre frente a un bien tiene que decir si ese bien está poseído más de 2 años o menos de 2 años. Según esa condición, usted lo declara en el mundo cedular en rentas no laborales o en el mundo de las ganancias ocasionales. En vehículos, generalmente cuando pasa eso, usted pues hace el trámite ante la aseguradora le dice, le voy a pagar esta suma de dinero y usted tiene que conservar esa suma de dinero, si no alcanza a comprar el bien ese mismo año, la tiene que conservar en un fondo para decir, ese dinero que me dieron para recuperar el carro que se rodó por allá, siempre será un ingreso no constitutivo, porque va a ser una indemnización por daño emergente, que está dentro del mundo de los ingresos no constitutivos que vieron en la parte inicial. Generalmente en el tema de los vehículos a uno no le queda nada más, ni ellos ni le recuperan como un lucro cesante, sino que simplemente le dicen, de acuerdo a la póliza que usted tiene o relacionada con este vehículo, por pérdida total, le damos tanto y usted compra otro. Entonces, usted refleja ese ingreso por ese bien relacionado con el tercero, la aseguradora, y dice que es un ingreso no constitutivo de renta. No sé si ahí te queda claro, Laura. Sí, señora. Muchísimas gracias. Ok. Y lo importante dentro de las personas naturales, cuando nos vemos abocados a esta realidad de esta parte de los seguros, es muy importante buscarles la prueba. ¿Cómo así que buscarles la prueba? Que nos den el documento del seguro de reconocimiento y también que tengamos la posibilidad de nosotros preguntar, bueno, ¿y si hizo lo que tenía que hacer con esos dineros? Que era destinarlos a la adquisición de otro bien o dejarlos ahí inmovilizados. Vamos, Diana, ¿qué inquietud tienes hasta ahí? Hola, Ángela, buenos días. Buenos días. De lo que preguntó la compañera, te entendí
que si él recibe el dinero de la aseguradora, pero no compra el carro nuevo, se trabaja como usted lo dijo, pero si él inmediatamente compra el otro carro nuevo, entonces ya no contabilizaría eso, como tú acabaste de decir, como una ganancia. No. Ya no. Sí, siempre, o sea, la operación siempre va a ser la misma. Usted la tiene que llevar al mundo de rentas no laborales o ganancias ocasionales. Y registra el ingreso que recibió de la compañía aseguradora. Pero siempre lo va a registrar ahí dentro del mundo de la renta. Pero usted se tiene que preguntar, ¿hizo lo que tenía que hacer con ese ingreso? ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Comprar otro bien, ¿cierto? Entonces, comprar otro bien no lo tiene individualizado. Siempre lo declara. Si él le dice, no, yo me cateé esa plata porque ya no quería tener más vehículos, no quería tener nada más, entonces ese ingreso queda grabado. ¿Y qué quiere decir que es grabado? No le puede asociar un ingreso no constitutivo. Cuando él le dice, sí, yo compré otro carro, inmediatamente compré, entonces usted dice, tengo el ingreso y tengo un ingreso no constitutivo que hace relación al daño emergente. Lo aplica ahí dentro de ese mundo cedular y por ese dinero él no pagaría ninguna renta, por ese dinero. Ya. Pero en los dos casos tiene que hacer el reconocimiento del ingreso y ya el tratamiento de ingreso no constitutivo según la norma como le especifique. ¿Listo? Ok. Bueno, el artículo 199 que está ahí dentro de este mundo, que habla de recuperación por pérdidas compensadas modificadas por la liquidación de revisión, dice así, vea, las pérdidas declaradas por las sociedades que sean modificadas por liquidación oficial y que hayan sido objeto de compensación constituyen renta líquida por recuperación de deducciones en el año en el cual corresponda la respectiva liquidación. ¿Qué es eso? Dentro de procesos de investigación de auditoría de la DIAN, hay programas especiales que tiene la Administración de Impuestos cuando uno coloca ahí compensación de pérdidas. Ahí es su formulario, sea el formulario 110 y sea o el formulario 210. Ya hoy, Denise, con eso, con tu inquietud. Entonces, la Administración de Impuestos tiene un programa y el programa que busca, venga, demuéstreme, pruébeme que usted sí tiene una pérdida que se puede compensar en un proceso de investigación. Si pasaba el proceso de investigación, la Administración de Impuestos le dice, usted no tenía derecho a compensarse esa pérdida, le dice, por favor, reintégreme el efecto de esa pérdida vía recuperación de deducciones. Entonces, ahí queda involucrado ese valor que usted se había tomado, que yo le rechacé, por favor, incorpóremelo nuevamente dentro de la declaración. Denise, cuéntame. Buenos días. Buenos días. Ángela, este es el caso. Una persona tenía un carro de gama alta y sufrió un accidente y le dieron pérdida total. Pero la aseguradora pagó el 50% del carro en el 2020 y en el 2021 le va a dar el otro 50% de ese dinero. ¿Ahí cómo trataría eso? ¿Y él qué va a hacer con ese? ¿Y él qué va a hacer con eso? ¿Comprar el vehículo, cierto? Sí, compró otro vehículo, el cual está en espera de que llegue porque hay mucha demanda y no hay No hay vehículos. Sí, por efecto de los paros, los concesionarios están varados por los carros, ¿cierto? No hay disponibilidad de vehículos porque como que en esas zonas donde vienen las importaciones apenas medio se están regulando. Seguramente el accidente fue finalizando el año o la reclamación a la aseguradora, ¿cierto? Que Sí, sería señora, finalizando el año. Entonces la aseguradora le dijo, le voy como anticipando el asunto, ¿cierto? Le voy anticipando el asunto y en este otro momento le doy la otra parte. Usted tiene que declarar el ingreso en los dos periodos, porque efectivamente él recibió el ingreso en los dos periodos, ¿cierto? Y declara el ingreso en ese periodo con un ingreso no constitutivo. ¿Qué proporción está? ¿50-50 o más o menos qué proporción está? 50-50. 50-50. Porque, y en información exógena ya le salió ese reporte. Sí, señora. Le salió. Entonces usted dice, vea, esta es la primera parte de ese pago, de ese seguro, de ese ingreso no, entonces usted declara eso como ingreso no constitutivo, entonces no le pasa nada en renta. Y al periodo siguiente hace lo mismo, usted le dice, esto lo conservamos, lo guardamos aquí para tenerlo cuando llegue el nuevo vehículo y hagamos lo que tenemos que hacer para poder conservar la exención de ingreso no constitutivo o el tratamiento especial, y cuando llegue el otro periodo gravable también hace lo mismo, un ingreso y un ingreso no constitutivo de renta. Porque como él ya se le volvió CAS,
y ese ingreso se le fue a hacer parte de su estructura patrimonial, quedó en alguna cuenta del patrimonio, en un efectivo o en alguna inversión, tiene que justificarlo vía renta y decir, sí, yo obtuve el ingreso, pero es un ingreso no constitutivo de renta. ¿Listo, Gracias. Denise? Sí, Ok. muchas gracias. Bueno. Laura. Ángela, entonces una duda. Por ejemplo, Sí. si el señor, el de la pregunta anterior, compra un carro por menor valor, entonces la diferencia entre lo que le dé la aseguradora y el valor del carro que compró nuevo, ese es grabado. Tiene una aplicación especial, sí, porque la norma le está diciendo todo sea destinado a comprar un bien nuevo. Entonces, como no todo fue destinado a comprar un bien nuevo, sino que usted obtuvo una utilidad, se le vuelve grabado esa parte. Ah, listo, sí, señor. Lo que sea del asunto, sí, porque ese es el destino. El destino especial es ese. Bueno, seguimos entonces, por eso es muy importante dentro de eso y generalmente uno busca es que recuperar las mismas condiciones en vehículos, no bajarse de la misma gama y generalmente las compañías aseguradoras pues sí le alcanzan a recuperar uno casi que la totalidad, dependiendo, pero muchas veces es por debajo de lo que quedaría en ese momento en el mercado un vehículo en iguales condiciones, casi que le toca hacer a uno un ajuste en términos generales. Con otro tipo de seguros puede pactar otras cifras. Entonces ahí nos quedamos dentro de esta estructura de esta recuperación, de esta renta líquidas por recuperación. Entonces la norma ya ese artículo 178, esa página 15 del manual de retención en la fuente nos decía, ya usted hizo todas las depuraciones especiales. Después de hacer todas esas depuraciones especiales, venga y determíneme una renta presuntiva. ¿Y qué es la renta presuntiva? Está en el artículo 188 del Estatuto Tributario y siguientes. La renta presuntiva es una presunción, es decir, el Estado le dice a usted, yo presumo que según su estructura patrimonial, usted me tiene que asegurar una determinada rentabilidad en el ejercicio. Es decir, usted no me puede decir que ese patrimonio suyo está muerto del todo y que su utilidad está por debajo de esta presunción de norma. En ese artículo 188 nos dan las bases iniciales de cómo se determina esta renta presuntiva. Entonces es una presunción que aplica a la generalidad de los contribuyentes. Enseguida miraremos a quienes no. Está establecida en el artículo 188 del estatuto y parte diciendo, yo presumo que ese patrimonio que usted tiene en el periodo anterior le debe rentar este porcentaje. Esta renta ha ido disminuyendo como el impacto dentro de las compañías y dentro de las personas naturales, esta renta presuntiva. ¿Por qué ha disminuido el impacto? Porque la tarifa ha venido decreciendo, ha sido una tarifa que ha bajado. Si miramos dentro de la redacción del artículo 188, antes la tarifa de la renta presuntiva era un 3.5%, pasó a ser un 0.5% y con tendencia a desaparecer. Listo, tiene tendencia a desaparecer. La norma nos dice que será del 0% a partir del 2021, pero uno nunca sabe en Colombia porque las normas van cambiando mucho. Entonces yo lo dejé aquí simplemente con acotación y el chulito como de revisado es para decirles que dentro de el proyecto de reforma tributaria hoy no está contemplando ninguna modificación. Antes está ratificando que el objetivo era disminuir la carga impositiva a los contribuyentes que se generaba vía renta presuntiva, porque era un sentido de equidad. Bueno, yo realmente no he recibido ingresos, pero le tengo que tributar al Estado simplemente porque tengo un patrimonio constituido en periodos anteriores. Dentro de esa misma norma le está diciendo que a los contribuyentes de régimen simple de tributación no les aplica esta renta presuntiva. Lo dijo de una vez dentro del enunciado. ¿Qué le dice la norma? Bueno, yo tengo que partir de patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable anterior, pero con una connotación de ese patrimonio líquido. Ese patrimonio líquido tiene que ser depurado. Y las depuraciones están en el artículo 189. ¿Qué significa depurado? Es disminuido. Hay que hacerles unas resticas especiales a ese patrimonio líquido para poder ser base de la renta presuntiva. ¿Qué significa eso? Como yo tengo que partir de patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable anterior, cuando yo me enfrente a una compañía que se creó hoy,
no va a tener renta presuntiva en ese primer año, porque patrimonio líquido es lo relacionado o involucrado en una declaración de renta. Aunque la compañía pudiera decir, ya estábamos haciendo unos aportes o este socio tenía los aportes y los trasladó aquí, entonces era una parte patrimonial. No, el patrimonio líquido es en la declaración de renta. ¿Cómo mejor se ve ese caso? Porque digamos que en las sociedades uno parte, hice el aporte hoy y lo constituimos. Lo otro podía haber sido unos anticipos o ley de negocios, ya estábamos congelando el asunto, ahí quedó. Pero se hace vida este ejemplo en las personas naturales. Hoy persona natural obligada a declarar. Esa persona natural es su primera declaración y por allá tenemos una renta presuntiva. Y entonces el patrimonio de ella, digamos que ella ya tenía un patrimonio de 145 millones de pesos el año pasado, que no la obligaba a declarar, o de 130 millones de pesos para que nos dé, pues si no nos quede tan cerca de la obligación. Entonces ella tenía 130 millones. Entonces yo le tengo que calcular sobre esos bienes inmuebles, esos activos que ella tenía, el efectivo y caja, una renta presuntiva, porque es que ella ya los tenía en su patrimonio. No, usted no le tiene que calcular renta presuntiva, porque ella lo que tenía era un patrimonio que eran sus activos, pero nunca tenía la connotación de ser patrimonio líquido, porque es patrimonio líquido el que está reflejado dentro de un renglón de la declaración de renta. Entonces, ahí queda pues como zanjada esta parte de esa inquietud. Entonces, vamos a irnos paso a paso en lo que podamos a llegar a determinar cómo se hace esa renta presuntiva. Entonces, es una presunción, el Estado presume que usted está bien económicamente y me debe rentar algo. Muy importante en este tema, antes de avanzar a cómo la depuración, ¿qué es muy importante tener en cuenta dentro de esas decisiones que ya veíamos, que eran lo de los reajustes, o optar por yo decir un bien inmueble que deseo vender? Hoy no tiene mucho impacto porque se supone que es 2021. La reforma tributaria no está tendiendo a eso, pero puede cambiar. Les voy a decir el ejemplo de lo que le pasó a mucha gente cuando esa renta presuntiva era el 3.5 y si mañana la tarifa cambia, lo tengan claro. Y que les pudo afectar también ahora en este periodo gradable 2020. Yo, persona natural, decido hacer o solicitar un autoavalúo de un bien raíz. ¿Listo? Con la posibilidad de venderlo. Mañana lo voy a vender, ya tengo el negocio visto. Entonces digo, por favor, colóquemelo en 1.000 millones. Y eso me obliga a declararlo. Eso es mi valor patrimonial. La opción me llevó a que eso fuera mi valor patrimonial para poderlo tener ahí en costo. Y al ser valor patrimonial, me incrementa la base del patrimonio líquido. Y al incrementar la base del patrimonio líquido, por ende, por ejercicio, se me incrementa la renta presuntiva. Por eso cuando estábamos viendo el tema de estos reajustes fiscales, yo les dije, cuando uno va a hacer esa solicitud a la Secretaría de Hacienda del municipio o al departamento en el Agustín Codaza que haga el reajuste de los bienes, tiene que ser porque uno ya está asegurado que el otro va a comprar o a hacer la negociación para que no tenga esos efectos, porque nos pasó en la compañía que por allá en el año 2004, 2005, las personas tenían una negociación y por algunas condiciones del mercado se paró la construcción del inmueble y se quedaron como 5 años con ese bien ahí a un valor superior, generándole unos impuestos con renta presuntiva. Entonces quedaron pagando unos impuestos por esa renta presuntiva. Por ahí vi una manito, una señal de una mano alzada, creo que es Diana. Cuéntame, Diana. Ángela, si de pronto no. Yo en algunas declaraciones no he colocado la renta presuntiva de pronto porque se me ha olvidado, pero igual yo sé pues que daba menor. En personas naturales pues que básicamente la declaración es muy pequeña. Eso hay que corregirlo, no es necesario. No, pues yo lo dejaría así, ¿cierto? Porque es que para que sea grabable esa renta presuntiva tendría que ser casi cercana a los 40 millones de pesos y entonces estamos hablando de un patrimonio muy grande, ¿cierto? De un patrimonio grande, porque mínimo esa persona natural tiene una casa habitación o tiene unos aportes depurados. Entonces eso no le genera ninguna inconsistencia dentro de la declaración. Usted la puede dejar así, si su personalidad se la deja. Hay gente que la personalidad le dice, no, yo lo quiero hacer
yo lo quiero hacer ya para que me quede la renta presuntiva, para que no llegue otro y diga que tengo una omisión en la renta presuntiva, que esto quedó como extraño, lo hace y eso no tiene ninguna consecuencia de sanciones, lo puede corregir en cualquier momento. Pero generalmente las personas naturales, uno viendo en el ejercicio, no es muy significativo y la renta presuntiva, de acuerdo al patrimonio, pues, de los que uno hace, puede que existan otros que son con una estructura patrimonial alta y esa renta presuntiva es importante. Siempre hay que tenerla en el ojo, porque la administración busca, usted me tributa por un lado o por el otro, que no sea, pues, el caso suyo no es ese, que no sea que usted dijo, se me olvidó y era porque es que era menor la depuración ordinaria de la renta. ¿Listo? Okay. Listo, gracias. Bueno, con gusto. Entonces, estábamos en esta partecita, estábamos desarrollando este esquema de la renta presuntiva. Entonces, estos son como las partes importantes. Hoy es pequeñito, da todo el esquema de la organización en renta presuntiva. Entonces, la norma no se queda ahí. La norma llega y le dice, vea, cuando usted vaya a hacer esa determinación de la renta presuntiva, hay una depuración de la base del cálculo. Y esa depuración nos va hablando de un tema que hace referencia a valor patrimonial. Y entonces, valor patrimonial está en el artículo 193 del Estatuto Tributario. ¿Quién me quiere leer ese artículo 193 del Estatuto Tributario? Yo lo leo, Ángela. Dale. Concepto de valor patrimonial neto. El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base de cálculo de la renta presuntiva es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto del año gravable base para el cálculo de la presunción. Listo, mil gracias. Aquí yo les comparto. ¿Usted qué entendió de eso? Cuente a ver, Denise, ¿qué entendió? Y si le ayuda la gráfica, cuénteme a ver. Que para hacer ese cálculo hay que hallar un porcentaje, ¿sí? Y ese porcentaje se calcula el patrimonio líquido sobre el patrimonio bruto. Ok, listo. Y ese porcentaje yo se lo aplico, la norma le está diciendo, ve, como nosotros vamos a determinar una presunción teniendo en cuenta un patrimonio líquido del año anterior, estos cálculos tienen que ser con la información del año anterior. Listo, de ahí tienen que partir, porque usted no puede tener una presunción con ese patrimonio del año anterior y hacer los cálculos con los de este ejercicio porque lo estaría afectando. Todo va a ser con ese año anterior, que es lo que está acá, que es el policía que le dice, párese un momentico, vamos a ver el concepto de valor patrimonial neto. Entonces le está diciendo, sí, tome su declaración de renta y dígame, haga simplemente el ejercicio, la división de patrimonio líquido por patrimonio bruto, un porcentaje. Tengo un 95, un 85 de posesión, todo. Y ese porcentaje usted lo va a multiplicar por el valor patrimonial del bien. ¿Qué significa valor patrimonial del bien? El valor por el cual usted tiene declarado ese activo, esos bienes dentro de la declaración de renta del año anterior. Es decir, usted se tiene que ir a fijar en los anexos de la declaración y decir, los que la norma me permite depurar están declarados así. ¿Y cómo están declarados? Por las normas que ya vimos de cómo se reconoce el costo de los bienes dentro de la declaración de renta. Entonces usted simplemente dice, voy y miro ese valor y lo multiplico. ¿Qué significa este porcentaje? Es realmente que parte es suya, porque usted dice, yo soy rico en 2.000 millones, pero de esos 2.000 millones debo 1.000 millones. Entonces usted apenas es rico en un 50% de su patrimonio. El 50% de su patrimonio es suyo. El otro 50% de su patrimonio es de los que son los titulares de esas obligaciones o pasivos que usted tiene. Entonces eso nos dice la norma. Muy importante, un llamado de atención. Vean, cuando usted está haciendo la depuración, que vamos para allá, camino siguiente, tiene que tener claro algo. La norma le está diciendo, usted parte del patrimonio líquido, le hace unas aminoraciones, menos un patrimonio neto excluido, que este es el valor patrimonial neto, esta formulita. Pero la norma, por allá, vamos a mirar dónde nos dice eso la norma, dentro del artículo 189 de la depuración, por allá en el inciso antes del parágrafo, dice lo siguiente.
al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva se sumará la renta gravable generada por los activos exceptuados. Y este será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada por el sistema ordinario. Voy a hacer la lectura más despacio. Usted va a tener una depuración normal y esa depuración le da una renta presuntiva y le está diciendo, vea, a ese valor que le dio, enseguida miramos como en forma de esquema, a ese valor que le dio, usted le tiene que sumar las rentas gravables generadas por esos activos que excluyó. Y entonces ahí sí le da la base de la renta presuntiva. Entonces usted se tiene que hacer la pregunta, yo necesito excluir esas acciones de mi depuración de la renta presuntiva, teniendo en cuenta que esas acciones me están dando un dividendo gravado que yo tengo que sumar. Y entonces eso, en vez de hacerme un favorcito, disminuirme la renta presuntiva, al yo aplicarlas ahí y sumar el dividendo, disparo la base de la renta presuntiva. ¿Sí me conviene? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Sí me conviene depurar esos bienes específicos teniendo en cuenta que yo ya tengo una utilidad gravada de ese bien? Entonces eso hay que analizarlo con lujo de detalles. ¿Y de dónde viene esa utilidad gravada? Ya si viene del periodo en el cual yo estoy haciendo la declaración de renta. Entonces generalmente cuando uno a las personas naturales, vamos a ver en el detalle, le vamos a depurar las acciones o en sociedades, usted se pregunta, ¿y este periodo gravable qué obtuvo de esas acciones de esa sociedad? Ah, un dividendo grabado, que ustedes ya vieron pues todo el tema de dividendos grabados, las tarifas y todo el asunto fue un tema muy rico desarrollado. Ah, un dividendo grabado. ¿Y ese dividendo grabado de cuánto es? Ah, ese dividendo grabado son módicos 100 millones de pesos. Y usted en la depuración restó las acciones que tenía desde hace mucho tiempo por valor patrimonial neto y apenas alcanzó a restar 15 millones. Y llega y suma otros 100 millones, aumenta su base de renta presuntiva. Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿le conviene? Esa es una pregunta que hay que hacerse cuando estamos frente a la depuración. Sigue diciéndonos la norma, llevándonos así de la mano de esto de la renta presuntiva, que existen dos artículos importantes. Uno, el artículo 190 del estatuto, que es el Comité de Económico, el COMPES, que es la entidad del Consejo Nacional de Política Económica y Social, se me estaba perdiendo la descripción de esa sigla, COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el COMPES, tiene la facultad, a través de este artículo del estatuto, de determinar unos porcentajes de renta presuntiva diferentes, yéndose a analizar cómo ha incrementado los avalúos de los inmuebles y por teniendo en cuenta que esos bienes inmuebles, cuando hay una autorización de avalúo, hay que declararlos, por eso, sobre todo en el término de las personas naturales, en las jurídicas, es una opción, afectaría esos incrementos del avalúo, afectaría la determinación de la renta presuntiva en los periodos que ya fueron 3.5 y el 0.5. Entonces, el COMPES tiene una autorización especial de analizar si las propiedades han subido en forma muy abrupta o esos porcentajes se han determinado grandes, si tiene que replantearse el porcentaje de la renta presuntiva. Y renglón seguido, hay que tener en la mira un artículo, que es el artículo 191 del Estatuto Tributario, que le está diciendo, mire la norma, yo creo que ustedes ya tienen claro que a veces estas normas del estatuto, uno quisiera que en un solo artículo le dijera todo. Vea, por allá cuando estábamos mirando el artículo 188, de una vez nos dijo, no le aplica renta presuntiva a los del régimen simple, pero hay otros que no les aplica y no está en ese artículo, sino que está en este artículo, en el 191 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué entidades están ahí dentro de eso? Voy a hacer como una visualización, o quien me quiere hacer una lectura como de unos numerales de este artículo 191 del Estatuto Tributario. ¿Cuáles numerales, por favor? Buenos días. Buenos días, si quieren empecemos hasta el 9, dejémoslo hasta ahí, hasta el 9, que los otros son más especializados, de ese artículo 191. Entonces, exclusiones de la renta presuntiva. 1. Las entidades del régimen.
antes de arrancar el 1, ¿qué dice el artículo? Modificado No, de y la, dice, pres- esa, dale. de la presunción establecida en el artículo 188 se excluyen: 1. Las entidades del régimen especial de que trata el artículo 19. 2. Las empresas de servicios públicos domiciliarios. 3. Los fondos de inversión de valores comunes, de pensión o de cesantías contemplados en los artículos 23.1 y 23.2 de este estatuto. 4. Las empresas del sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, así como las empresas de transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren metropolitano. 5. Las empresas de servicios públicos que desarrollan la actividad complementaria de generación de energía. 6. Las entidades oficiales prestadoras de los servicios de tratamiento de aguas residuales y de aseo. 7. Las sociedades en concordato. 8. Las sociedades en liquidación por los primeros 3 años. 9. Las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria que se les haya decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión por las causales señaladas en los literales A o G del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Listo, 10. entonces digamos, hasta ahí, dejémosla ahí, gracias, porque ya las otras son más especializadas, pero ¿qué quería traer a colación con esta norma? Llamar la atención. Miren, cuando usted se encuentre frente a esa organización que el porcentaje sea afectado o por renta presuntiva, o cuando usted vaya a hacer una auditoría hoy, si le traen una información de una declaración de renta de periodos anteriores de una entidad, usted se pregunta, y esa entidad está tributando por renta presuntiva, usted llegue y mira este artículo 191 y dice si le aplica o no le aplica. La norma ahí en el 191, como para entenderla en un sentido lógico, le está diciendo, vea, hay unas entidades que tienen un propósito social de cumplir o cubrir unos servicios que deberían estar en cabeza del Estado, los servicios públicos domiciliarios, todo este tema de energía, toda esta parte, servicios públicos domiciliarios, el servicio de transporte, todo eso. Entonces le digo, yo voy a estar pasito con esas entidades, esas no las voy a colocar a tributar por renta presuntiva, sino realmente por la depuración del ingreso. Esas entidades, me imagino que en su estructura patrimonial, es una estructura patrimonial alta, entonces la renta presuntiva en periodos anteriores debe haber sido alta. Hoy también puede ser alta porque 1.5 en patrimonio muy significativo puede representar algo. También le está diciendo, vea, esas entidades que están o que corresponden a entidades ubicadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario, entonces uno ahí mismo se va a mirar el título del artículo 19, dice contribuyentes de régimen tributario especial, que miraremos el detalle, pero ustedes ya han analizado un poquito de estos contribuyentes, le está diciendo, no, es que ellos tienen que solicitar una calificación, hacer un proceso y generalmente están dedicados a cumplir con una función social que debería estar en cabeza del Estado. Entonces yo no los voy a afectar con el pago de impuestos a través de la renta presuntiva. También la norma le está diciendo, cuando usted, señor empresa, esté en liquidación mientras esté en ese proceso, tampoco le va a afectar con renta presuntiva, porque es que cuando usted está en liquidación, usted está diciendo, mi operación económica no me está funcionando, cayó o se determinó porque está inmerso en unas causales que no sé si las han visto o al inicio o después, pero no es tema de esta charla, en esas causales, entonces, ¿cómo lo voy a afectar más pagándome impuestos a través de la renta presuntiva? Entonces yo lo dejo como libre. Ese es simplemente este esquema relacionado con esta diapositiva. Lo importante que hay que tener en cuenta con esta determinación. Entonces ahora, Ángela Mesa, cuénteme cómo es esa bendita depuración. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa depuración? Me faltó colocarlos ahí, pero para que lo tengan o lo vamos mirando dentro del estatuto, está por allá en el artículo 189. Y entonces esa depuración parte de qué? Ya lo tenemos claro. Patrimonio líquido año anterior. Y le está diciendo, depúreme unas cositas. Y entonces ese depúreme unas cositas le está diciendo menos, reste, reste. ¿Y cómo lo va a restar? A patrimonio neto excluido. ¿Por qué? Porque usted va a restar es de acuerdo al porcentaje de participación o de posesión que usted tiene dentro de esos bienes, ¿cierto? Realmente son míos, porque el otro porcentaje del endeudamiento indica que puede que un tercero tenga esa partecita del bien, entonces estaría muy afectado
si yo simplemente lo tomo a valores patrimoniales brutos. Entonces, por eso es el neto, que ya hicimos la lectura del artículo 193 y vamos a mirar. Obtiene un subtotal, hace las depuraciones que le aplique y que usted decida que quiere aplicar, porque no le hacen afectación a incrementarse acá si usted determina una depuración por unas acciones. Entonces usted determina, hace esa depuración y obtiene un patrimonio base para la renta presuntiva. A ese patrimonio lo multiplicamos por la tarifa que fue aplicable para el año 2020, traje el ejercicio así, del 0.5%, o la tarifa que existía en cualquier periodo, 3.5 años anteriores, y le suman las rentas gravables de los activos excluidos de esta lista de activos excluidos, si tiene alguna renta gravable. Y eso le da su renta presuntiva, que va y compara con la otra. Si la otra es menor, esta se le volverá renta presuntiva gravable. ¿Qué inicia diciendo la norma? Vean, excluyamos de esa base de renta presuntiva las acciones y aportes en sociedades nacionales. ¿Por qué? Porque busca proteger la inversión dentro de los sectores de la economía, porque el que invierte en sociedades está jalonando la economía, permitiendo que nuestra economía crezca. Entonces, yo quiero incentivarlo a usted. Tengan en cuenta que no lo voy a afectar con renta presuntiva por esas inversiones que tiene en acciones. También le está diciendo, vea, si dentro de ese patrimonio que usted tenía en el periodo gravable anterior, hay un bien que está afectado por fuerza mayor o caso fortuito, depúrelo. ¿Cuándo es fuerza mayor o caso fortuito? Cuando yo no me puedo resistir a ese hecho. Es decir, vea, yo tenía unos cultivos o tenía unos bienes y ya mirándolo en este año, cuando ya estamos haciendo la declaración o por allá finalizando, llegó y se inundaron los terrenos. Yo no puedo hacer nada contra las olas del mar o contra la lluvia fuerte que llegó y me inundó el terreno, me lo dejó sin vida, sin valor. Ya tengo que dedicar recursos económicos a volverlo a colocar en condiciones normales para poder hacer la explotación económica. Entonces la norma le dice, yo tengo consideración con usted. Esos bienes también depúremelos ahí, porque es que usted no podía hacer nada. Se le perdió, en teoría, se le perdió parte de ese bien, entonces usted no puede rentar en forma de presunción con un bien que está en condiciones no buenas para generar una actividad productora de renta o para generarle un ingreso. Entonces, eso le está diciendo la norma. La norma también le está diciendo, vean, hay unos bienes vinculados a empresas en periodo improductivo que usted también los va a depurar de ahí. Que ¿dónde están esos bienes dedicados a empresas en periodo improductivo? ¿Dónde están determinados? En un decreto reglamentario que es de hace varios años, 4123, voy a mirar a ver si aquí los puedo, espérenme que yo ahorita lo tenía abierto para compartirlo con ustedes. Listo, vamos a ver, que lo miremos, hagamos como una lectura, yo voy a realizar la lectura, está como pequeñito el asunto, vamos a ver si lo podemos subir un poquito, listo. ¿Qué le está diciendo la norma? Entonces es un decreto 4123 de 2005 que está diciendo, es reglamentario del artículo 189. Entonces le dice, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en desarrollo del artículo 189 del Estatuto, decreta, vea, en las empresas industriales de transformación, de hotelería y de minería, se considera como periodo improductivo el comprendido por las siguientes etapas. Entonces le está describiendo cuál etapa, en cuál etapa está usted. Prospectación, construcción, instalación y montaje, ensayos y puesta en marcha. En la industria de la construcción y venta de inmuebles se considera como periodo improductivo el comprendido por las etapas de prospectación y construcción. Yo no sé qué es eso, por eso debe ser antes de la construcción. Aquí es donde están haciendo el proyecto, los presupuestos, toda esa primera parte, me imagino. Si estoy diciendo una incoherencia, los expertos en la rama pueden decir algo al respecto para que nos ayuden. Bueno, el artículo 2 dice, vea, la etapa de prospectación en las empresas industriales de transformación, o sea, como preoperativos, algo que todavía no le va a generar renta, de transformación, de hotelería y minería, está comprendida entre la iniciación de la empresa y la fecha en que primero ocurra uno de los siguientes hechos. Entonces, mire que aquí ya nos van a definir esto, qué está ocurriendo. Entre la iniciación de la empresa y la fecha en que primero ocurra uno de los siguientes hechos. Adquisición de terrenos o edificios, entendiendo por tal la fecha, la escritura correspondiente.
Es decir, están en la mira, en ese tiempo de esos recursos que usted lo tiene en la mira, porque apenas inicia la adquisición, ahí no van a estar afectados con renta presuntiva y después pasa a otra etapa de construcción. Adquisición de los activos fijos de producción, tales como maquinaria, entendiendo por tal su entrega. Iniciación de la construcción de obras civiles o edificios. Y también ese artículo 3 le está definiendo, vea, en la industria de la construcción y venta de inmuebles, la etapa de prospectación terminará en la fecha en que primero ocurra uno de los siguientes hechos. Adquisición de inmuebles, va de la mano de esto, y equipo de construcción, iniciación de la construcción de las obras civiles o de las obras que sean objeto de industria. Acá le están diciendo, vea, las etapas de construcción, instalación y montaje, según corresponda, están comprendidas entre la fecha de terminación de la etapa de prospectación y la fecha en que la empresa realice la primera enajenación de bienes o la primera prestación de servicios. Aquí le están diciendo, vea, la etapa de ensayos y puesta en marcha se inicia a la terminación de la etapa de construcción, instalación y montaje y tendrá una duración igual a la de esta con un máximo de 24 meses. Aquí ya le están diciendo pues otras en parques industriales, se considerará que la etapa de ensayos y puesta en marcha podrá tener una duración máxima de 48 meses, porque en caso de unas industrias, aquí estamos pues como unos detalles. Si alguien está en ese sector, le aplica, ya tenemos las definiciones en ese decreto reglamentario. Entonces ahí le están diciendo, no es que usted diga, es un periodo improductivo, no, tiene que estar respaldado por la norma que así le diga que corresponde al periodo improductivo. Entonces esos bienes usted los detrae de esa base de depuración de la renta presuntiva. Continuamos entonces, y vamos acá, ese decreto 4123, muy rico. Le está diciendo, vea, hay una exención a unas empresas, porque esta norma es viejita, y entonces en ese momento creo que estaban incentivando el sector de la minería, que era una base fundamental en muchas épocas de nuestra economía, y hoy también buscan que se exploten esos recursos mineros que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio, que es rico en esa parte. Entonces le están diciendo, vea, bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería. Y también por el sentido que en las empresas de minería tienen que desarrollar muchas etapas para poder decir, obtuve esos metales o esa explotación para obtener un ingreso. Entonces pasan varios periodos donde hacen exploración, explotación y todo. Entonces le están diciendo, si usted tiene esos bienes, las empresas se constituyen y se demoran mucho tiempo. Si usted tiene esos bienes, yo le voy a hacer pasito con la renta presuntiva. Usted me los puede depurar de esa renta presuntiva. Puede hacer el ejercicio ahí. ¿Listo? También le están diciendo, vean, hay un sector especial. ¿Qué son estas actividades deportivas de los clubes sociales y de los deportivos? Usted identifíqueme dentro de esa compañía, un club social, identifica dentro de la compañía si tiene la calificación de club deportivo, cuál zona de esos inmuebles, de esos bienes, por estudio, por análisis de los expertos, dice, de este terreno, un porcentaje está en la cancha de fútbol, otro porcentaje en la de tenis, todo, y determinan ese porcentaje y lo tienen así establecido, identificado dentro de su estructura patrimonial, contabilidad e impuestos, y dicen, ese porcentaje de bien, yo se lo permito depurar de la renta presuntiva, teniendo en cuenta que estas entidades son las primeras que tienen que mirar, bueno, si yo voy a depurar esa partecita de ese bien, de ahí, de ese terreno donde tengo una actividad deportiva, yo estoy ganando o estoy perdiendo en mi actividad deportiva. Porque si yo estoy ganando, ¿cuánto estoy ganando? Porque eso que gane en la actividad deportiva, es decir, en lo que tenga asociado individualizado en las cuentas como centros de costos de esa actividad deportiva, me da renta, me está dando utilidad, yo la tengo que sumar a la base de renta presuntiva. Entonces usted tiene que preguntar, ¿me conviene o no me conviene? También la norma le está diciendo, vea, señores, esta es más aplicable a las personas naturales, esta otra exclusión, estas dos exclusiones. Le está diciendo, vea, señores, personas naturales, no lo encuentran dentro de la estructura de la lectura del artículo 189 del Estatuto Tributario, pero ahí les queda la sentencia donde está, los aportes voluntarios a fondos de pensiones. Porque, ¿qué dijo la norma? Vea, es que esos aportes que tiene el contribuyente allá en el fondo voluntario, como él los tiene que dejar allá cumpliendo unos requisitos y algo, realmente, aunque sean parte de su patrimonio, él no tiene disponibilidad de ponerlos a rentar para obtener una utilidad, sino que los tiene que dejar ahí como congelados en ese fondo mientras cumplen las condiciones. Y le dijo, entonces, esa partecita del fondo en la proporción del valor patrimonial neto, yo se la permito depurar de la renta presuntiva. Entonces, esa parte le dijo.
también la norma le dijo, vea, es que yo soy persona natural, tengo varios bienes, y dentro de ellos un bien inmueble, y es mi vivienda de habitación. Sería injusto que la administración de impuestos me dijera, tiene que tributar por renta presuntiva, teniendo en cuenta que hay dentro de ese patrimonio, el que me está generando la renta presuntiva, yo tengo mi vivienda de habitación, que obviamente siendo mi vivienda, hay contadas excepciones, siendo mi vivienda de habitación, yo no la tengo para obtener ingresos, para rentar, simplemente la tengo para estar cumpliendo ahí mi función familiar, listo. Digamos que hoy el mundo ha cambiado y puede que muchas personas dentro de la vivienda de habitación tengan su centro de operaciones, su centro de negocios, pero la norma se quedó ahí, dijo, listo, entonces de ese patrimonio yo le permito restar esa vivienda de habitación. Bueno, entonces a todas las personas naturales nos permiten restar la vivienda de habitación, pero hay que colocarle un techo, porque entonces la norma no sería equitativa si este que tiene la vivienda de habitación de un valor menor, la reducción sea pequeñita, y el que la tiene de un valor mayor, esa reducción en la renta presuntiva sea muy grande. Entonces lo tenemos que hacer por equidad en una base. ¿Y cuál base la tenemos que hacer por equidad? Entonces depúreme o résteme hasta las 8.000 VTs dentro de ese ejercicio, que 8.000 VTs está en el periodo 2020, 284.856.000. Entonces, como el principio de progresividad y equidad, todos me van a depurar hasta esa partida. Pero, ¿qué pasa? Yo no puedo decir que la persona natural que tiene una vivienda de habitación de 180 millones y en la renta presuntiva la norma me permite depurar 284, voy y le depuro 284. No, usted le depura su porcentaje de valor patrimonial neto que tenga. Si la vivienda es suya de habitación porque la adquirió hace muchos años y la adquirió por un valor que era el avalúo y sigue conservándose ese avalúo de esa condición, no ha incrementado mucho el avalúo o su costo fue eso, ese costo de adquisición que hizo, que está por encima del avalúo, pero es mayor el costo de adquisición porque digamos que el avalúo del inmueble es 80 y su costo de adquisición fue 120 y no ha pasado nada, usted nada más se puede depurar el porcentaje patrimonial neto de esos 120. Si usted no tiene deudas, se descuenta esos 120 millones. Si tiene deudas, hace la proporción de porcentaje patrimonial neto. Listo. También, ¿qué pasa dentro de la renta presuntiva? Como Colombia, en la gran parte antes, no sé ahora pues cómo estará después de este mundo de la pandemia, de estructura económica, jalonaba mucho el sector agropecuario, jalona mucho el crecimiento económico dentro del país porque tiene una cantidad de actividades económicas que aplican a este sector. La norma le dijo, venga, hagámonos pasitos con ese sector agropecuario. Yo al sector agropecuario le voy a permitir depurar de su renta presuntiva en unos bienes destinados a esa actividad del sector agropecuario. Entonces, dice, las primeras 19.000 VT de activos destinados al sector agropecuario. Entonces, la empresa que se dedica al sector agropecuario tiene sus bienes destinados al sector agropecuario y dice, los voy a depurar. Pero esa es la que también tiene que hacerse esta pregunta, ¿me conviene? Me conviene depurar, es decir, yo tengo mis cultivos, mis plantaciones, me conviene decir que la voy a depurar de esa renta presuntiva, sabiendo que cuando yo lo depure, tengo que ir a contarle a la administración de impuestos. En este periodo gravable, esas plantaciones, esos cultivos me dieron una utilidad y entonces si me dio utilidad, yo tengo que ir a sumar esa utilidad a la renta presuntiva. Ahorita más tarde miraremos un Excel como el impacto del asunto. Entonces usted se tiene que hacer esa pregunta, ¿me conviene? Muchas empresas dicen, no, yo no depuro nada, tomo mi patrimonio, le aplico la tarifa y listo, para no tener que irme a analizar esta depuración, qué renta líquida tiene involucrada y no pasa nada, es que la norma le dice, esto es opción del contribuyente, esta depuración, esto no es una obligación de la norma no nos obliga a que si usted cumple con una condición de eso, lo depure, no, la norma le dice, usted quiere depurarlo, venga, tenga en cuenta estos elementos para que lo depure. ¿Cuándo quiere uno depurarlo? Cuando la renta presuntiva es muy alta y nos implica pagar impuestos sobre esa renta presuntiva. Entonces, en aras también de la equidad y la progresividad en el impuesto y en la determinación de la renta presuntiva, el gobierno nacional dijo, bueno, es que hay muchos sectores que tienen inversión en el sector agropecuario, o muchas sociedades, muchas personas naturales. ¿Cómo hacemos para que sea la deducción igual o esa depuración mejor? La depuración de la base de renta presuntiva igual. Le ponemos un techo. Y entonces el techo dijo, las primeras 19.000. Usted puede tener más,
pero solamente le dejo depurar las primeras 19.000 VTs, que en pesos del 2020 son 676.533.000. Entonces, eso le permite depurar. Usted ya hizo el ejercicio, hizo la depuración, determinó el patrimonio, aplicó la tarifa y va y analiza con ojo si hay una renta líquida y determina una renta presuntiva. ¿Qué más pasa con esa renta presuntiva? A renglón seguido, ¿qué es importante tener en cuenta de esta renta presuntiva? Ve, por allá en el parágrafo de ese artículo 189, que estamos hablando de la depuración y la base de la renta presuntiva, nos dice la norma lo siguiente, vea, el exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria podrá compensarse con las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los 5 años siguientes. Entonces, ¿qué le está diciendo la norma? Como usted tiene por aquí una obligación, acá adelante, de comparar su renta ordinaria por depuración con la renta líquida presuntiva, y determina la mayor, y esa, si no tiene rentas exentas, se convierte en líquida gravable, o si tiene rentas exentas, de todas maneras las depura y se vuelve gravable, usted termina pagando impuestos. Entonces usted dice, señor Estado, yo le pagué a usted sin haber generado una utilidad dentro de mi operación, entonces eso se constituye en un crédito fiscal. Entonces ese crédito fiscal, ¿qué tiempo tengo yo para aplicarlo, para tomarlo? Entonces ese crédito fiscal le está diciendo la norma, vea, esa compensación de renta presuntiva usted tiene 5 años, dentro de los 5 años siguientes en el cual se originó esa diferencia que lo obligó a pagar impuestos sobre renta presuntiva. Entonces uno se tiene que hacer la pregunta, yo hago la comparación, en personas naturales muchas veces nos da renta presuntiva mayor que la renta ordinaria, pero sobre esa renta presuntiva, como está por debajo de los valores de la tabla, yo no pago impuestos, entonces yo no tengo crédito fiscal, porque el crédito fiscal se origina es cuando esa renta presuntiva lo lleva a usted a pagar un impuesto. Y le dice, señor Dian, yo no tenía que pagar y me tocó pagar. Entonces, cuando usted paga impuestos, y es decir, esa renta presuntiva, que es mayor que la renta por depuración de los ingresos, y se vuelve renta líquida agravable, es decir, se va a una tabla, ahí es cuando usted tiene el ojito de control y tiene un crédito fiscal. ¿Qué le está diciendo la norma? Mejor la norma no, una nota que traemos a colación acá. Y es que esas compensaciones o esos excesos de renta presuntiva debemos recordar que existe una norma, no es de transición, existe una norma que nos permitía realizar unos reajustes fiscales a esos excesos y a esas rentas presuntivas. ¿Qué era el reajuste fiscal? Era reconocer la pérdida del valor en el tiempo de esa pérdida, o ajustar o traerlo a un valor razonable hoy, que aplicaba ese reajuste, el mismo reajuste de los activos fijos del artículo 70. Entonces usted le decían por allá en años anteriores al 2017, vea, esas pérdidas acumuladas las vamos a ir actualizando, es una forma de actualizarlo. Entonces las vamos a ir actualizando con un porcentaje establecido, que es reconociendo, vea, yo ya tengo un guardadito para compensarme futuramente, pero lo voy a ir ajustando de acuerdo a la norma, lo que me permitía. Entonces, como esa norma fue derogada, nos conservan el derecho de decir, si usted tenía por allá unas pérdidas y estos excesos de renta presuntiva, reajústelos hasta el 31 de diciembre del 2016. De ahí en adelante es a valor nominal. Lo que le dio en su declaración es lo que corresponde a su crédito fiscal. Entonces, ¿cómo es eso del exceso de renta presuntiva? ¿Yo cómo cuento? ¿Dónde hago esos cálculos? ¿Dónde miro? Deme una guía para poder tener un anexo. Entonces, un ejemplo fácil, el ejemplo de la profesora siempre es más fácil que el de la realidad, pero nos ilustra. Dice, vea, yo tengo la declaración de renta del año gravable 2016 de mi contribuyente. Entonces yo quisiera hoy revisar a todos mis contribuyentes los años anteriores, a ver si pagaron impuestos por la renta presuntiva, si yo tengo una compensación ahí pendiente que me puedo tomar. Entonces le digo, vea, me dio una depuración, renta líquida ordinaria, llegó acá, le dio 150 millones de pesos la depuración de los ingresos. Pero usted hizo todos los cálculos, depuró con lo que podía depurar y le dio su sano juicio a decir, la depuro la renta presuntiva, y la renta presuntiva quedó siendo del módico 215 millones de pesos. ¿Cuál es la mayor? Pues la de 215 millones de pesos. Esa se volvió renta líquida agravable.
para el ejercicio no hay rentas exentas. Entonces, esa renta presuntiva se volvió renta líquida agravable. Entonces, ¿yo cómo determino ese exceso? El exceso de renta presuntiva sobre la renta ordinaria se determina restando esta renta presuntiva lo que me dio la renta ordinaria, 215 menos 150. Entonces, mi crédito fiscal, es decir, el guardadito que yo tengo ahí apuntado, cuando mañana yo tenga suficientes utilidades, le voy a decir al señor Estado, sí, a mí me fue muy bien este año, pero recuerde que es que en un año anterior no me fue tan bien y yo le pagué de más, le pagué teniendo en cuenta la renta presuntiva, entonces tengo ahí a mi favor una compensación. ¿De cuánto es la compensación para el ejercicio de la profesora? De 65 millones de pesos. Entonces, ese es el exceso de renta presuntiva que yo me voy a compensar, que yo tengo que tener en un anexo identificado. Entonces, usted hoy va a auditar una declaración de renta de una persona jurídica o de una persona natural. Debe buscar que exista este anexo, que me diga cómo ha declarado en los últimos periodos, aplicando la renta presuntiva. ¿Cuáles últimos periodos? Los últimos 5. Entonces yo le digo, vea, en este caso del ejercicio, ¿cuándo se originó ese exceso de renta presuntiva? En el 2016. Ah, la norma le está diciendo, tengo 5 años siguientes al origen para compensarlo. Entonces, la compensación, ¿hasta qué periodo va? Hasta el periodo de renta agravable del 2021, porque si originó en el 2016 y comienzo a contar 5 periodos, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. ¿Qué implica este conteo? Que usted está así con el ojo de la mira y dice, en el 2017 no me dio renta ordinaria, todavía no lo puedo compensar. En el 2018 tampoco, nada. Ah, en el 2019 me fue súper, súper bien, ahí puedo aplicar. Ah, no, es que en el 2019 me fue bien, pero no me alcanzó a tomarme todos estos 65 millones de pesos. Entonces, yo tomo una partecita en el 2019 y por allá mi anexo digo, exceso de renta presuntiva compensada en el 2019. Nada más alcancé a compensar 20 millones de pesos. Entonces, me quedaron 45 millones de pesos para compensar en periodos graves siguientes. Yéndome hasta dónde? Hasta el 2021. No me puedo pasar del 2021. Si aquí en el 2020 no me dio renta ordinaria, ni en el 2021 me dio renta ordinaria, me perdí esos 45 millones de pesos. ¿Dónde está eso? Así de claro, Ángela Mesa, cuéntenos a ver. Entonces vamos a mirar. Miren el formulario 110. Esto es el formulario 110, ya está la parte patrimonial, la depuración de los ingresos, costos, gastos y deducciones. Y entonces por acá le dice, bueno, las rentas por recuperación de deducciones, esas especiales que vimos. Y determina, usted dice acá, ¿tengo una renta líquida ordinaria o tengo pérdida? Si a usted le dio renta líquida ordinaria, usted puede seguir haciendo el ejercicio y se encuentra aquí en la columna derecha que tiene compensaciones. Entonces le permite depurar compensaciones siempre y cuando usted tenga renta líquida ordinaria. Obvio, si usted ya perdió, no puede decirle al Estado, perdí y voy a aumentar esa pérdida en este año con unas compensaciones. No, esas compensaciones le sirven cuando usted tenga renta líquida ordinaria. Entonces, esa renta líquida ordinaria la disminuye con las compensaciones y se va para una renta líquida determinada después de esta depuración y esa vuelve y la compara con la renta presuntiva. Si tiene rentas exentas, la determina y aquí hay otras rentas gravables especiales, omisión de activos y todo este tema, y ya se va para la renta líquida gravable mayor. Entonces, aquí está el renglón en el 110 en personas jurídicas de este tema. Vamos a mirar en el formulario 210 de personas naturales donde encontramos este tema. Entonces, en el formulario 210 de personas naturales, que es el sistema cedular, la norma le dijo, vea, usted hace la depuración, lo vamos a ver cuando desarrollemos este ejercicio de personas naturales, le dice por aquí, determina su renta líquida ordinaria de la cédula general. Y aquí le está diciendo, vea, compénseme acá en este renglón 94 las pérdidas de años anteriores y siguientes. Esta es una compensación de pérdidas. Pero el que estamos viendo, el exceso de renta presuntiva, está acá en el renglón 95. Compensación por excesos de renta presuntiva. Entonces usted le tiene que dar renta líquida ordinaria para poder compensar y ya hace el ejercicio de renta líquida agravable de la cédula general y en personas naturales esas recuperaciones de deducciones van en un renglón especial que es el renglón 96. Listo. Entonces
Ese es el mundo de nuestra depuración de la renta presuntiva. Espérenme un segundito, de la renta presuntiva. Yo comparto acá con ustedes el esquema de la renta presuntiva. Entonces, este es el mundo, listo, este es el mundo de la renta presuntiva, que es muy importante. Digamos que para nuestras organizaciones el impacto va hasta el año 2020, que es el punto 5. Hasta hoy en la reforma no han dicho, va a variar, pero nos sirve este dato para realizar nuestros procesos de auditoría y tener claridad hoy si yo estoy en la compañía respecto a estos excesos que tengo para compensar o estas situaciones que tengo dentro de la organización. Antes de que nos vamos al descanso, y porque ahora nos tocan otros temas ricos, quiero compartir con ustedes, del día de ayer me quedaron unas tareitas pendientes, como una claridad en unos puntos de unas respuestas que no tenía en ese momento, y entonces los quiero compartir con ustedes para que todos nos enriquezcamos con el asunto. Espérenme un segundito, yo hago aquí una apreciación. Listo, voy a mirar acá. Vamos a ver si puedo compartir. Bueno, ay, quedó muy grande. Bueno, dejémoslo, pero ahí nos va. Resulta que cuando estábamos viendo por allá el tema de la conciliación y hablamos de una norma, prueba de pasivos y todo el asunto, por allá, en ese momento, se me olvidó que existía, no, se me olvidó, no, yo dije, la tengo, sé que existe una prueba supletoria de pasivos, pero no recuerdo la norma del estatuto, y resulta que estaba ahí pegadita, pero vamos a mirar qué es. Resulta que hicimos una lectura del artículo 770 del Estatuto Tributario, donde nos está definiendo la norma. Vea, los pasivos que usted tenga en su declaración de renta, tiene que preguntar si usted es un obligado a llevar contabilidad o usted es un obligado a llevar contabilidad. Si usted es un obligado a llevar contabilidad, el mundo es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque es que usted en la contabilidad hace registros con documentos idóneos en el ámbito comercial y que cumplan con los requisitos para poder ser registrados dentro del mundo de la contabilidad. Entonces usted ahí ya tiene, digamos, una prueba plena. Pero cuando es una persona no obligada a llevar contabilidad, la norma le dice, el no obligado a llevar contabilidad tiene que tener un documento de fecha cierta. ¿Y dónde está el documento de fecha cierta? Artículo 767 del Estatuto Tributario, que el compañero John nos decía, vea, es que allá dice que el documento de fecha cierta es el que está reconocido ante un notario, ante un juez, el que a ellos parece que a ellos son los únicos que le dicen, usted es el que tiene absoluta verdad sobre los documentos, sobre esta fecha cierta. Y entonces yo tenía en mente que nosotros en ocasiones no tenemos ese documento de fecha cierta, pero sí tenemos una prueba supletoria. ¿Que dónde está esa prueba supletoria? En el artículo 771 del Estatuto Tributario, Claudia me preguntó, ay, pero es que yo declaro en el otro tercero, esa es la prueba supletoria, porque la norma a renglón seguido dice así, artículo 771, prueba supletoria de los pasivos. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, o sea, en el 770 que nos exigía el documento de fecha cierta, que al exigir documento de fecha cierta me voy para el artículo 767, dice, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior acarreará el desconocimiento de los pasivos, a menos que se pruebe que las cantidades respectivas y sus rendimientos fueron oportunamente declarados por el beneficiario. Entonces está diciendo, si usted no tiene ese documento de fecha cierta, compruébeme que la otra persona que usted está diciendo que le debe, declaró que la cuenta por cobrar y declaró los rendimientos. Entonces por eso es que dentro de los grupos familiares y en nuestra planeación de renta decimos, ay, yo necesito un pasivo. ¿Con quién lo cruzo? Con la mamá, con el hermano, con el hijo que tiene un sobrante patrimonial y que permite tener esa cuenta por cobrar dentro de su declaración de renta. Entonces, ese es este tema. Les traigo a colación este oficio de la DIAN, les quedará pues en su material de trabajo, si no les ha llegado, les llegará pues más tarde este esquema para que les quede, de un oficio de la DIAN, que es rico, ¿por qué? Porque aparte de hablar de este tema, también habla en el tema, en el momento de la prueba, ustedes verán un régimen probatorio, entonces le están diciendo, vea, si es una copia que yo tengo, me sirve la copia, entonces tengo que autenticar la prueba para que me sirva, o qué es lo que tengo que demostrar. Entonces ahí le están haciendo pues como el recuento normativo respecto a esta prueba. Espérenme, yo dejo de compartir porque se ve como muy grande, así en ese esquema, y lo muestro en otro esquema.
Espérenme un segundo, ya hace la prueba pasiva. También una compañera me estaba preguntando y yo fui y mostré la página del manual de retención en la fuente, donde están los agentes de retención, que no vimos que existieran esos agentes de retención en Industria y Comercio de Bogotá, que hiciera referencia al régimen preferencial de ICA. Entonces, ¿qué es ese régimen preferencial? Yo dije, no, hay que buscarlo. Entonces, el régimen preferencial de ICA es un cambio de nombre que le dieron al régimen simplificado de Industria y Comercio en Bogotá. Simplemente le dijeron, vea, desde el 1 de enero del 2020, el régimen simplificado de Industria y Comercio, avisos y tableros ICA, se llamará régimen preferencial de Industria y Comercio, según este acuerdo. Entonces invito a la compañera, creo que era la compañera Estefanía, que busque este acuerdo, el acuerdo 756 de diciembre del 2019, en el cual hablan de este régimen preferencial que es, le hace más simple el cumplimiento de obligaciones y le están diciendo usted puede permanecer ahí dentro de ese régimen cuando cumple unas condiciones, topes de ingresos, cuando ya se desborda ese tope de ingresos, tiene que pasar a ser un contribuyente de Industria y Comercio, que ellos denominan como el régimen común, allá, de Industria y Comercio. Entonces, este es el tema respecto a esto. ¿Qué tema también teníamos ahí a colación? Y es el compañero John, que me hizo una pregunta, vea, es que yo tengo contratados unos empleados que le presto a los otros, hacen la labor no solamente conmigo, sino con otra estructura económica, para el caso de su organización, con el consorcio. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para solicitarle a los otros ese reintegro de ese valor? Entonces, este oficio de DIAN, que es muy viejito, 004146, del 23 de enero del 2001, le hicieron esa pregunta. Entonces él dijo, vea, es que hay que tener claridad. La relación laboral solamente es relación laboral en el primer vínculo, es decir, entre empleado y empleador, en ese primer nivel. Hasta ahí queda el vínculo de relación laboral con todas las consecuencias que eso implica. Es decir, ingresos por relación laboral o por nómina solo existen en la relación entre el empleado y el empleador. Si usted va donde otro, no le puede decir, págueme esa nómina, porque ahí ya no le está diciendo págueme el servicio de nómina, porque el servicio de nómina es en esa primera etapa. Usted le está diciendo, deme otro ingreso, deme otro ingreso. Y si usted le está diciendo, deme otro ingreso, tiene que ir a buscar dentro de las exclusiones de IVA o tratamientos especiales si ese otro ingreso es no grabado. Concluyéndose entonces que como no existe una norma que diga que es un ingreso no grabado, se vuelve grabado ese valor que yo le estoy diciendo, reintégreme. Y le están diciendo, en el tema de nómina, no admito reintegros. Entonces, usted tendría que hacer otra estructura. El dueño la pregunta, no sé si me desfasé con la respuesta, cuente a ver. Hola, Ángela. Hola. No, todavía no quedo contento. O sea, Bueno. lo que acabas de decir es muy cierto. O sea, y yo lo Mm. tengo claro porque y es una práctica que utiliza mucha gente, como te decía ahora, el tema del reembolso de gastos, y lo utilizan tanto para nómina como para otros conceptos, ¿cierto? Pero digamos que aquí estamos ante una situación especial, que es un acuerdo de colaboración empresarial, estamos hablando de un consorcio en el cual o sea, estamos hablando del mismo contrato, ¿sí? Y ese personal que está vinculado por uno de los consorciados está trabajando directamente en ese consorcio, solo que pues, por varias razones, como te decía ayer, quedaron vinculados por la empresa. Entonces, no sé, creo que seguiré buscando a ver si hay alguna lucecita por ahí que me permita hacer eso. Distinta. Sí, el reintegro, porque mire que este concepto le está diciendo usted no, usted lo tiene que cobrar. Entonces, ¿cómo hicieron dentro de las organizaciones? Ya vamos para el descanso, que me estoy apasionando mucho. Dentro de las organizaciones es una cuota de administración, pero no sé si usted dentro del consorcio, aunque usted contrata, me imagino que con entidades públicas, es muy difícil definir ya eso, porque ¿cómo hacen dentro de otras? Decimos, es que la participación suya o lo que va asociado es que es su costo lo que usted va a colocar dentro del contrato de colaboración. No sé si pues, eso no son términos más sencillos con los cuales yo entiendo, pero es decir, dentro del pacto que hacemos o el contrato de esa colaboración empresarial que se llama consorcio, decir, es que mi parte, lo que yo voy a aportar es la nómina y hacer los cruces respectivos. Yo lo hablo simple porque no tengo la experiencia que puedes tener, pero lo podemos dejar ahí, el concepto está ahí en el tintero, usted está buscando otra forma de cómo cobrarle sin cambiar eso, porque tengo entendido que dentro de la estructura que determinaron en el consorcio, no estaba incorporado ese costo, ¿cierto? Así como el aporte de él, ¿cierto? No está incorporado como aporte. Ahora, es también cierto que el acuerdo consorcial como tal se puede
ir modificando en la medida en que las condiciones lo ameriten para efectos pues entre los consorciados, no para efectos Exacto. con Ante respecto al terceros. contratante. Sí, sobre todo porque el Exactamente. tema de la responsabilidad no se puede modificar. No, Pero eso ya. el tema ya como de la participación económica y las responsabilidades internas del consorcio, yo creo que sí puede haber Puede haber acuerdo entre las partes. una modificación para decir, nosotros habíamos determinado que participamos en este porcentaje, pero venga, cambiémoslo, porque es que yo ya tengo el costo más grande, que es la mano de obra. Entonces, venga, internamente, hagamos algo ahí para que ajustemos las cuentas, porque yo esta mano de obra no se las puedo cobrar como reintegro porque no es reintegro. Yo no puedo decir, voy a hacer una factura por administración porque quiebro el consorcio. Pues el que hace con la administración un gasto adicional que no estaba presupuestado, ¿cierto? Palabras más, palabras menos. Entonces, venga, ajustemos eso. Bueno. Entonces, hasta ahí quedamos. De todas maneras, John, estamos aquí en el seminario. Yo voy a seguir mirando a ver qué otras posibilidades, nos enriquecemos con la pregunta. De pronto encuentro otro escenario. Cuando vuelva, te lo cuento o le digo a mis compañeras, ve, John está muy inquieto con el tema, ayúdenme a encontrar esto. Venga, compartamos esta posición a ver cómo existe una mejor respuesta. Listo. Yo creo que ya es hora del merecido descanso. Como es día sábado, faltan 10 para las 8, me pasé, qué pena, pero como tenemos una jornada más larga, la intención era hacerlo eso, pasarme un poquitico. Ahí me disculpan que no les dije que nos íbamos a pasar un poquito. Podemos tomarnos media hora de descanso. Regresamos a las 8:20 a nuestra jornada. Que disfruten el descanso.